Bueno, digamos que toda la charla lo que ha girado es pues con el problema de nuestro sistema económico, que es un sistema económico orientado al crecimiento, y eso pues tiene el inconveniente de que vivimos en un planeta finito y por tanto en este planeta nada puede crecer para siempre, y eso está llevando a una serie de contradicciones que se están haciendo de hecho cada vez más evidentes, como estudios científicos de hace ya muchos años habían previsto que pasaría justamente en el siglo XXI. Entonces la charla está estructurada en varios bloques. Primero hablamos del problema de los recursos, hablamos luego de los problemas ambientales que tenemos, hablamos de las escuelas de economía que intentan buscar alternativas a este modelo lineal, proponiendo modelos que sí que incorporan los límites biofísicos del planeta. Luego, pues he presentado algunos modelos matemáticos de cómo se modeliza la evolución de la sociedad y la economía de cara a buscar caminos transitables para hacer los cambios que necesitamos. Y una última discusión sobre distintos modelos del colapso de sociedad, porque evidentemente si no hacemos nada acabaremos colapsando, y hasta qué punto pues, un colapso es algo evitable o no evitable dependiendo de con qué autor te quedas, ¿no? Para poner un poco en perspectiva también, bueno, pues todos los problemas societarios que hay, ¿no? Pero al final la clave del curso es explicar que nuestro sistema es insostenible porque es insostenible mostrando muchos datos y que en realidad qué cosas pueden ser útiles para pensar cómo hacer sostenible nuestro sistema. Bueno, esto está, los límites termodinámicos de la economía es un subconjunto de lo que se llama límites biofísicos del planeta. Y esencialmente es bastante simple, es decir, nosotros tenemos un sistema económico que como necesita crecer siempre, necesita incrementar siempre la cantidad de energía que consume, necesita incrementar la cantidad de materiales que se utilizan y acaba produciendo una cantidad creciente de residuos que el planeta no siempre va a poder absorber. Entonces, todas estas cosas tienen límites precisamente porque el planeta es finito, ¿no? Parecería que los economistas clásicos son los tierraplanistas porque piensan que vivimos en un plano infinito y que realmente no hay limitaciones, ¿no? Pero sí que las hay. Entonces, los límites específicamente termodinámicos tienen que ver con la energía, que esto es una cosa que yo he discutido durante muchísimos años, he hecho mucha divulgación sobre esto, y tiene que ver, por una parte, con la caída de la disponibilidad de combustibles fósiles y de uranio, que esto ya lo estamos viendo, la cantidad que se extrae cada año es cada vez más pequeña, porque los depósitos buenos hace tiempo que se acabaron y lo que se extrae ahora es lo que se puede y cada vez es menos. Y al mismo tiempo que el modelo de transición energética que se ha propuesto técnicamente no funciona por muchos problemas, porque requiere muchos materiales que también son escasos y también por el hecho de que no produce el tipo de energía que podemos utilizar, porque no tenemos las tecnologías apropiadas para sustituir los usos no eléctricos de la energía, que son la mayoría hoy en día, por usos eléctricos, ¿no? Entonces, al final, la parte termodinámica de los límites tiene que ver con esto, fundamentalmente con la energía. El concepto de entropía dentro del contexto económico fue introducido por Nicolaus Rogescu-Regen hace ya hace más de 50 años, casi 60, precisamente con una reformulación de la economía clásica, teniendo en cuenta que el hecho económico tiene lugar en un planeta dominado por las leyes de la física y que además es finito, ¿no? Entonces, de hecho, lo que decía Rogescu-Regen es que la función del sistema económico es incrementar la entropía. ¿Por qué? Porque coge depósitos de minerales de alta calidad y depósitos de energía de alta calidad, combustibles fósiles, los consume, los combina, produce productos que son utilizados por la sociedad y en última instancia se acaban convirtiendo en basura, en residuos, en parte directamente por el proceso de fabricación y en parte cuando estos objetos llegan al final de su vida útil, ¿no? Entonces, en ese sentido, el proceso económico es un proceso que incrementa la entropía en el sentido físico habitual. En el sentido físico habitual, la entropía esencialmente es una medida de la plausibilidad de un estado termodinámico y, de alguna manera, simplificando mucho, podríamos decir que está relacionado con el grado de orden o desorden de las cosas. Entonces, cuando las cosas están más disipadas, más dispersas, tienen más entropía y al final es esto lo que acaba haciendo la economía. O sea que ambos conceptos, de hecho, son un poco el mismo, solamente es como en qué contexto tú lo interpretas, pero al final estamos hablando de lo mismo, de la dispersión
de la energía y los materiales, que es requerido para poder tener actividad económica, pero que al final es un problema porque se te van agotando los buenos depósitos tanto de minerales como de energía, ¿no? Bueno, los modelos de dinámica de sistemas, que fueron introducidos también hace más de medio siglo, son muy útiles para escribir sistemas complejos, como es, por ejemplo, la interacción entre la economía, la naturaleza, las fuentes de energía, la contaminación, etcétera, etcétera, ¿no? Y la población humana. Entonces, estos modelos son modelos que se llaman de dinámica de sistemas, en el cual se utilizan variables agregadas. Uno intenta no llegar al detalle de qué es lo que hace cada individuo o cada camión que lleva carbón o petróleo, lo que sea, sino que tienes variables que son el conjunto de todo. Y la ventaja de trabajar con variables agregadas, por ejemplo, la población mundial, la energía consumida, sin entrar al detalle de qué tipo es cada una, es que puedes olvidarte un poco de los detalles y ver el comportamiento colectivo, el comportamiento que se llama emergente en física estadística, que se puede caracterizar de manera muy simple con lo que se llama unos bucles de alimentación o de retroalimentación. Entonces, los modelos de dinámica de sistemas, como fue el Word 2 en su momento, el Word 3, que es el que se utilizó para redactar el libro de los límites del crecimiento, y modelos más modernos que ha habido, algunos de los que yo he participado, por ejemplo, el modelo Medeas, son modelos en los que tú simplemente coges estos grandes bloques y los puedes definir a través de estos enlaces, de estos bucles, con unas constantes que tú puedes calcular y después puedes hacerlo evolucionar y aunque no te va a dar el detalle, sí que te va a dar la tendencia general de la sociedad, de la economía, de la población, de la energía, de la contaminación y demás. Entonces son muy buenas herramientas diagnósticas para saber qué es lo que funciona y lo que no. Esto es un tema en el que yo le he dedicado una especial atención en el curso porque primero habría que definir qué es el colapso de la sociedad y en eso también los distintos autores tienen diversas visiones sobre lo que es. Al final, un colapso societario sí quiere decir que hay una pérdida de funcionalidad de la sociedad que deja de ser capaz de hacer algunas cosas que se consideran que son importantes, pero al final la visión de si el colapso es evitable o no evitable depende bastante del autor. Entonces yo he mostrado, por ejemplo, a autores como Joseph Tainter, que considera que el colapso es generalmente inevitable y una cosa que es necesaria incluso, o autores como Gerd Diamond, que dice que, bueno, que cuando una sociedad reconoce la situación en la que está, puede revertir la situación, evitarlo y corregirlo por completo, ¿no? En ese sentido, bueno, pues yo creo que de nuevo es útil los modelos matemáticos, los modelos numéricos, que nos pueden ayudar a entender mejor la situación, porque probablemente la verdad está un poco en un camino intermedio, en el sentido de seguramente los colapsos se pueden evitar, pero si tú dejas que las condiciones se degraden mucho, puedes hacerlo tan difícil de evitar que posiblemente no lo pares. Bueno, yo creo que hay una cosa que está clara, ¿no? Todos tenemos, las personas de a pie, los ciudadanos de a pie, todos tenemos una percepción intuitiva de que las cosas no van bien. Todos tenemos una percepción intuitiva de que el cambio climático no está yendo bien, pero también tenemos idea de otros problemas ambientales que hay, desaparición de especies, falta de agua dulce, ¿no? Pues yo qué sé, pues la contaminación en general. Y bueno, tenemos claro que hace falta un cambio en la sociedad. Además, también vemos que la energía a veces es muy cara, los pisos son caros, los alimentos son caros, todo es caro, ¿no? Entonces, ves muchas disfuncionalidades que se están acumulando y encima en un contexto en el que los problemas geopolíticos están incrementando con diversas guerras y tensiones en países y también ahora, por ejemplo, en Europa la tendencia al rearmamento, el ascenso de opciones políticas radicales, etcétera, etcétera. Entonces, la cuestión aquí al final no es que el simple enunciado de los hechos, de los datos, eso no es ser catastrofista, eso es simplemente enseñar exactamente lo que hay para discutirlo como adultos, ¿no? También a veces el problema que tenemos es que tenemos una sociedad muy infantilizada,
a la que parece que no se le pueden dar malas noticias, cuando además todos percibimos intuitivamente que las cosas no van bien. Precisamente lo que hay que hacer es un buen diagnóstico para evitar los peores escenarios. Es decir, no tiene sentido que uno ve que hay problemas y decir, no hago nada, cierro los ojos, me tapo los oídos, digo la, y ya el problema desaparecerá. No, miro el problema, miro cuál es y lo intento resolver, porque esa es la forma lógica y adulta de encarar los problemas. Entonces, yo en general, cuando uno discute los problemas que hay, cuando te digo, son muy evidentes y lo que está haciendo es buscar soluciones, yo creo que la estrategia a veces de decir, es que eres un catastrofista, pues es para empezar un enfoque muy infantil, pero es que para seguir, a veces quienes hacen ese tipo de afirmaciones o dan ese tipo de mensajes, en el fondo es que no quieren que nada cambie porque son gente que no concibe que pueda haber un sistema económico diferente, una manera de organizarse diferente que acabe siendo mejor y que al final ellos son los que nos están precipitando hacia el colapso, son ellos los que están llamando a la catástrofe porque se niegan a cambiar. Justamente yo creo que para abordar el problema de la complejidad en muchas cuestiones y particularmente el tema que yo he tratado hoy aquí, hace falta un enfoque verdaderamente multi e interdisciplinar, pero con una perspectiva bastante más amplia. Es decir, evidentemente a nivel de la gente de la física, las matemáticas, la teoría de información y demás, ya es mucha interdisciplinaridad conectarse todos, pero hace falta una más grande. Yo, de hecho, un poco lo que he reivindicado aquí es hace falta también acercarse a la gente de las ciencias sociales, a los sociólogos y sociólogas, a la antropología, a las ciencias de la comunicación. Hay muchísimo trabajo interdisciplinar que necesita ser bien trabado para describir algo tan complejo como es la sociedad, que tiene todas estas múltiples facetas. Entonces, para mí, precisamente, está muy bien que se intenten hacer estos enfoques multi e interdisciplinares y yo creo que, de hecho, hay que profundizar más en ellos e ir más lejos.